Entretiene, te acompaña, se escucha mejor. Este programa llega gracias a la Universidad Alas Peruanas. Bienvenidos a través de los 1400 de Eco Radio. Presentamos En Compañía del Saber, información educativa, de salud y cultural a tu alcance con los más variados temas. En Compañía del Saber, una ventana abierta con la información con los más destacados profesionales y especialistas. Ya está contigo, En Compañía del Saber. Bienvenidos. Buenas tardes y bienvenidos a una edición más de su programa En Compañía del Saber. Hoy, miércoles 6 de junio, como todos los días me acompaña en la conducción Rosario. Muy buenas tardes, Rosario. Muy buenas tardes a todos los radioyentes que hoy nos sintonizan en una edición más de nuestro programa En Compañía del Saber. ¿Y qué tenemos para hoy, María? El tema de hoy es acerca de la medicina familiar y preventiva. Para un poquito entender más acerca de este tema, voy a leer una pequeña reseña de qué es la medicina familiar, cómo se dio en el mundo. Dice que la medicina familiar tiene sus orígenes en la medicina general, la que surgió y tomó un auge desde el siglo XIX hasta las primeras décadas del siglo XX. El médico general de aquella época era responsable de la atención familiar, de sus funciones de consejero ante los problemas de sus pacientes, que se reconocían como características específicas de dichos profesionales. En el periodo comprendido entre la Revolución Francesa y la Revolución Industrial surgió el médico de cabecera, profesional de alta calificación con conocimientos sobre medicina, que se hizo cargo de los problemas de salud de las familias, y es ahí donde surge la medicina familiar. Así es, como nos contabas, María, ¿no? La unidad de medicina de familia y preventiva está organizada de modo de que usted pueda disponer de un médico personal, ¿no? Responsable de su salud y de su familia. El médico de familia, ¿no? Está en todo momento accesible en la consulta, ya sea en el hospital o a su domicilio. El médico familiar actúa como un consejero y coordinador en todo lo relacionado con su salud, garantizando así una continuidad en sus cuidados médicos. El único es que el que se especializa es usted, ¿no? El que trata de los problemas para prevenir enfermedades, ¿no? Es más el médico especializado en este tema, ¿no? Quien va a ser el médico familiar y preventivo. En este caso, tenemos, para hablar un poquito más a fondo sobre este tema, tenemos como invitado al doctor Israel Moreno Chunga, que es actualmente docente de la Universidad Alas Peruanas de la Escuela de Medicina Humana. Muy buenas tardes, doctor. Hola, buenas tardes. Ante todo, quiero agradecerles la invitación que me han hecho para tratar este tema que es muy importante para la comunidad. Para empezar con el tema de medicina familiar y preventiva, primero queremos que nos defina en el término de medicina, ¿no? ¿Qué significa la medicina familiar y también preventiva, ¿no? Claro, la medicina familiar es una nueva especialidad entre todas las que tenemos en nuestro país. El médico que va a ver a la familia, que es denominado así, es un médico que tiene que estar preparado dentro de casi todas las especialidades para prevenir enfermedades dentro del ámbito familiar. Y cuando hablamos de la familia, estamos hablando de todos los componentes que se hallan en él, como son los padres, los hijos, los abuelos muchas veces los sobrinos. Es decir, la capacidad que tiene que tener el médico es llegar a todos ellos, y como ustedes bien conocen, una familia está integrada pues por individuos de diferentes edades, con diferentes características, de diferentes sexos. Por lo tanto, las respuestas que se van a dar también van a ser diferentes. Entonces, el médico que se aboca a esta especialidad también tiene que tener un perfil dentro de la parte psicológica para poder apreciar todo lo que ellos van a manifestar.
Y la medicina familiar y preventiva, aquí en el Perú, ¿cuándo es que surgió, no? ¿Cómo es su historia de la medicina aquí en el Perú? Bueno, la medicina en general, acá en el año 1976, recién en nuestro país se comenzó a formar lo que es la medicina por especialidades. Nacieron todas las que conocemos actualmente, como cardiología, neumología, etcétera, etcétera. De tal manera que había una relación más que todo docentes con alumnos para la especialidad, ¿no? Orgánica, digamos, corazón, riñón, pulmones, etcétera. Ya aproximadamente por el año 1989, recién comienza a hacerse la residencia dentro de lo que es la medicina general integral, y esta fue dada por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Posteriormente también aparece la medicina familiar y medicina integral familiar, dada por la Universidad de Cayetano Heredia y la Universidad Federico Villarreal, ¿no? Como nominación de medicina familiar la tenemos generalmente en Trujillo, ¿no? Que es la universidad que prepara especialmente a médicos familiares para la comunidad. Y en ellos sí, le puedo yo decir, eso sí, con las experiencias que yo he tenido ahí en Trujillo, en que realmente el médico familiar se aboca a la familia. Allá, por ejemplo, en una experiencia que tuve en Moche, donde tuve más o menos un estudio de 3 meses, ¿no? En esa provincia, el médico familiar pues conocía a la familia en toda su magnitud. Y los centros ahí especializados para este tipo de familia tienen lo que conocemos con nosotros con el nombre de historia familiar. De tal manera que cuando un niño iba pues a atenderse, al sacar la historia familiar, este niño tenía en su ficha cantidad de vacunas que le habían colocado. Y si por A o B el niño no asistía, a través de la ficha detectaban dónde vivía el niño y el médico conjuntamente con la enfermera iba a buscar a ese niño para vacunarlo. Lo que muy poco sucede pues en las grandes capitales, ¿no? Es decir, es un médico que está preparado para ir al campo. Entonces se podría decir, según lo que usted nos está explicando, que el médico familiar se involucra más con su paciente en las provincias que acá en Lima. Bueno, yo lo he podido apreciar así. Lo que pasa que, ¿qué le puedo decir? Que las condiciones dentro de una comunidad rural es muy diferente a la urbana. Mientras en la urbana estamos preparados generalmente para lo que es la medicina asistencial, sin embargo, se pierde muchas veces acá el personal capacitado en lo que es medicina familiar, ¿no? Cuando ese debe ser explotado para otro tipo de comunidades. Acá tenemos también grandes lugares donde pueden actuar la medicina familiar, ¿no? Pero generalmente lo mandan pues a que hagan medicina asistencial, ¿no? O sea, usted puede encontrar médicos de especialistas en medicina familiar. ¿Dónde? En algunos centros de salud donde están haciendo consulta. Cuando debería estar en el campo de repente detectando qué enfermedades pueden encontrar y prevenir. Doctor, en este caso que nos está explicando sobre que sí ya existe médicos familiares en el Perú, hemos leído también un reporte sobre la medicina familiar en el Perú donde nos indica que ha llevado por lo menos 4 décadas en atraso en relación a otros países del continente, por ejemplo en América Latina, ¿no? Entonces en Perú, ¿por qué se demoró en formar médicos familiares? ¿Qué es lo que ocurrió? Bueno, ustedes saben que las especialidades muchas veces han surgido por necesidades en otros países que tienen una buena capacidad económica. Acá en nuestro país de repente no hubo una orientación para la necesidad que posteriormente necesitaba, que ahora sí la necesitamos, ¿no? Es decir, en extensión, pero no son netamente urbanas ya, ¿no? Sino tienen algo también de rural. Si nosotros vamos pues en algunos lugares que a pesar de que se encuentran dentro de Lima, pues le falta agua, les falta desagüe, es decir, servicios
necesarios para lo que es la prevención de enfermedades. Claro, y en cuanto a cálculos, más o menos en cifras, ¿cuántos médicos familiares actualmente o existen en el Perú? O si hay, actualmente hay egresados en esta especialidad de medicina familiar, ¿se ha incrementado o ha reducido o se ha mantenido ahí? Es decir, ha ido creciendo la formación dentro de la residencia de las universidades, ¿no? Pero vuelvo a repetir, no se les explota, ¿no? Es decir, usted va a encontrar, vuelvo a repetir, médicos, especialistas en medicina familiar haciendo atenciones asistenciales, cuando su función, su preparación de ellos es para otro tipo de aplicación de la medicina, ¿no? Sin ir muy lejos, por ejemplo, si nosotros vemos los casos de Cuba, Cuba tiene una medicina preventiva familiar muy interesante, donde los índices pues de mortalidad infantil son mínimos, ¿no? Tenemos que tiene entre el 4 y el 5% creo de mortalidad infantil, ¿no? Por 1000, mientras que en los países pues que llamamos el tercer mundo pues pueden llegar a pues hasta 200 por 1000, ¿no? Acá nosotros tenemos aproximadamente el 20 por 1000, ¿no? Y esto que felizmente que acá en nuestro país esto ha ido disminuyendo. Y eso es bueno, ¿no? Pero a pesar de que la población ha ido creciendo, el índice de mortalidad ha ido disminuyendo, pero todavía nos falta llegar un poco más. Y doctor, ¿usted cree que la medicina familiar de repente también no se ha desarrollado mucho acá en nuestro país o en la capital, de repente por un nivel socioeconómico? ¿Tiene que mucho intervenir eso, lo que es el nivel socioeconómico? Socioeconómico, con referente a qué más o menos me quiere entender la pregunta. De repente los niveles, los sectores A, los sectores B, C, D. Claro. Ya, usted se refiere a la economía familiar. Claro. Bueno, la economía familiar sí juega un rol importante acá. Eso es indudablemente para lo que es la parte de la atención médica, ¿no? Muchas de las atenciones que nosotros consideramos que deben ser dadas muy ligeramente en las casas, en nuestros hogares, la tenemos que dar en el centro de salud. Y muchas que se deben dar en el centro de salud no se dan en el centro de salud, se dan en los hospitales. ¿Por qué? Porque no hay una buena orientación, no hay una direccionalidad para que el individuo o la persona llegue a qué lugar le corresponde ser atendido. Es así que nosotros, por ejemplo, vemos los hospitales llenos pero muchas veces no son casos que deben ser atendidos en un hospital de tercer o cuarto nivel. Son para ser atendidos dentro de la atención primaria en los centros de salud, ¿no? Es decir, llegan, por decirle, con una faringitis, y las personas se amanecen para ser atendidos por una faringitis, o llegan por una faringitis a emergencias, cuando esto puede ser bien atendido y resuelto en un centro de salud. Y es más, esto se puede prevenir a través de un médico de atención familiar si es que llega a la casa, llega al domicilio, ¿no? Ver las condiciones higiénicas, ver el medio ambiente, etcétera, etcétera. Pero no lo tenemos. Es decir, al médico no se le manda que haga estas funciones. Claro, y ahora que usted nos explicó también hace un ratito sobre que acá en el Perú se inició también con el nombre denominado como medicina integral y luego pasó como medicina familiar. ¿Usted nos podría explicar sobre las diferencias que existe entre un médico familiar y un médico general y un médico de medicina interna? Porque tienen diferentes conceptos, ¿verdad? Bueno, si nosotros hacemos la comparación de medicina interna, o médico internista, como le llamamos nosotros, es el que está abocado realmente a toda la parte orgánica, en general, ¿no? Del paciente. Muy diferente al médico de medicina preventiva. Mientras en el caso del internista, pues el paciente muchas veces tiene que ser internado
¿no? Para poder resolver alguna enfermedad de tipo orgánica, ¿no? En el caso de la medicina preventiva, el médico es el que tiene que llegar para prevenir la enfermedad, ¿no? Se conocía como el nombre de integral, ¿por qué? Porque tenía que estudiar, o estudian, en el caso de la familia, estudian casi todas las especialidades para poder llegar a un diagnóstico y prevenir la enfermedad, ¿no? Y recién de ahí va a pasar al especialista. Por ejemplo, ¿no? Puede ser pues un caso, pongamos un caso de una familia diabética, ¿no? Papá diabético, mamá diabética, llega el médico de repente de medicina general familiar, y tiene que dar todos los pasos necesarios para que los descendientes de ellos no aceleren la aparición de la enfermedad. Y para eso tiene que estar preparado, ¿no? Preparado, por ejemplo, en nutrición, ¿no? Porque uno de los grandes factores de aparición es pues la obesidad en estos casos, ¿no? Es decir, previene, ¿no? Ahora, supongamos que llega a otro hogar donde hay pues hijos que son, digamos, consumidores de droga. El médico también tiene que estar preparado desde el punto de vista psicológico, porque muchas veces sabemos que los jóvenes no aceptan su enfermedad, o de un alcohólico. Muy diferentes. Entonces ahí nosotros tenemos que ver bien eso, que la medicina familiar o el médico de familia es importantísimo para que nuestros hospitales de tercer o cuarto nivel no se vean abarrotados de pacientes. Entonces, como usted nos está hablando que también es muy importante el médico preventivo, ¿no? Porque así va a ayudar a prevenir que los descendientes de repente de una familia que tenga una enfermedad pueda contraer la misma enfermedad. En el rol de la prevención, ¿qué acciones preventivas debe tomar el hombre y la mujer? Bueno, es una pregunta muy buena. ¿Por qué? Porque nosotros debemos ser conscientes de que sí, ciertas enfermedades las podemos prevenir. Pero la gran interrogante es por qué no lo hacemos. Yo le puedo poner ejemplos del caso del cáncer, Claro. por ejemplo. Sabemos que el cáncer últimamente en mujeres, el de mama está en aumento, ¿no? El cáncer de cervix, en el caso del varón, el cáncer de próstata. Pero, y estos son enfermedades que sí se pueden prevenir. ¿Y por qué nuestro país va en aumento? Y le voy a poner unos ejemplos. En el caso de la mujer, sabemos como medida preventiva por lo menos un PAP al año, o sea, un Papa Nicolau, Claro. ¿no? Al año. ¿Lo hace? No. Realmente no. Lo hace. Número uno, ¿es solamente responsabilidad de la mujer? No. Es de la pareja también. Ya, mira, ya tenemos una respuesta. La pareja. La pareja tiene que apoyar, ¿no? Darle el Aconsejar. apoyo emotivo. Así es como usted dice, aconsejarlo, etcétera, Claro. etcétera. Darle las facilidades. Claro, y es Pero- para prevenir, ¿verdad? Así es, Claro. pero hay otro gran problema. Y si esta mujer trabaja, No, le dan ponen- permiso en el trabajo para que se vaya a hacer un PAP, o la institución le dice, bueno, pues usted tiene que traerme un carnet de que se ha hecho un PAP. ¿Existe? Cuando muchas veces las mismas instituciones ponen trabas a los trabajadores para lo que es la parte preventiva. Sin embargo, una vez que se presenta, le dan todo el permiso del mundo, Claro. ¿no? Hasta 20 días de licencia por enfermedad, pero el caso ya está dado. Ya está dado. O sea, esperan que se avance la enfermedad antes que prevenir, realmente. Sí. Es la realidad, ¿no? Claro. Es como hacer, realmente también, si es que nos vamos un poquito al otro lado del tema, es por decir también, cuando también la mujer denuncia, ¿no? Ante la policía, ellos dicen, no, en este caso tú deberías de venir más golpeada, ¿no? Para recién recibir la denuncia, ¿no? Es como casi similar, podríamos Entonces, claro. compararlo, ¿no? Entonces lo que trato de entender que usted como médico me dice es que es un trabajo en conjunto.
Claro, es un trabajo en conjunto. Es decir, el médico familiar no solamente se va a dedicar a esas cosas, sino también tiene que orientar. Por eso le dije que es muy importante que la parte psicológica trabaje acá. El médico debe conocer eso para poder orientar a la persona y la persona también haga que se respeten sus derechos. Y este es uno de ellos, ¿no? Entonces acá tenemos un grave problema con el caso del cáncer de la mujer. El cáncer de próstata, por ejemplo, en el varón, también va en aumento. ¿Pero por qué va en aumento? Ni siquiera deberían haber muchos casos. También podría ser un problema por la difusión de información por el Ministerio de Salud o tal vez del Estado en los medios de comunicación. Ustedes mejor que nadie saben que tenemos mucha información por internet, por diferentes vías, por las redes sociales, etcétera. Pero ¿por qué no se aplica? Creo que falta también de responsabilidad de uno mismo, ¿no? Claro, lo lógico, cuando uno no conoce sus derechos, también puede pecar o no salir adelante, ¿no? A mí me toca, por ejemplo, digamos, llevarme una medicina preventiva para no tener un cáncer de próstata. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que debo hacer? Y lo tengo que hacer porque es mi derecho prevenirme. Pero si no me dan permiso en mi trabajo, me descuentan, ¿no? Aparte de que gano poco, tengo 3, 4 hijos, bueno, pues ¿qué hago? ¿No? Aparte, el machismo, que cómo me van a hacer un examen de próstata, ya ustedes conocen, claro, ¿no? Tacto claro. rectal, es otra de los grandes, entre comillas, podríamos decir, Es decir, factores, tenerle miedo al médico a que me examine. factores que o algo tenemos así. en contra, ¿no? En contra. Y a manera de anecdótica yo puedo decirles una cosa muy importante. ¿Cómo es posible muchas veces que, por ejemplo, las madres de algunos médicos mueran de cáncer de cervix, de cáncer de cuello uterino? ¿Qué ha pasado? ¿No? Por Claro ejemplo, que... nosotros allí, por ejemplo, en la universidad, ¿no? Tratamos de inculcar esto a nuestros alumnos, ¿no? Claro, en lo que usted nos explica es que esta especialidad pues también se abarca mucho en preparar mucho a los alumnos. Por ejemplo, usted me estaba comentando en cortes comerciales que tienen como un curso de medicina comunitaria donde los alumnos van al campo, ¿no? A practicar y a ver este tipo de problemas en las comunidades. Claro, para continuar con tu pregunta, ¿no? Sobre lo que es la medicina comunitaria dentro del campo de la medicina. No, claro, la medicina familiar es también como una medicina comunitaria, ¿no? Vamos a ir a un corte comercial y luego vamos a regresar con el tema que está muy interesante, que es la medicina familiar y preventiva. Tenemos como invitado al doctor Israel Moreno Chunga, docente de la Universidad de las Peruanas. Si nos quieren hacer alguna consulta, nos pueden llamar al 440-5790 para realizar alguna consulta o dudas que tengan que realizarle aquí al doctor. Y también nos pueden seguir en nuestra transmisión en vivo, que estamos en el Facebook de Eco Radio, o escuchar por la www.ecoradio.p. Ya regresamos. Tu futuro debe ser el mejor. Empieza a vivir tu profesión en el Instituto Superior Alas Peruanas, donde hacemos la diferencia. La mejor calidad educativa de acuerdo a los más modernos sistemas de enseñanza modular. Los mejores profesionales y tecnología a tu servicio. Administración, marketing, informática y contabilidad. Somos los mejores. Instituto Superior Alas Peruanas. Calle Antequera 110, altura de la cuadra 29 de la Avenida Arequipa. Vive una nueva experiencia educativa. Hola amigos de Eco Radio, les saluda Iván Arias Villanueva para contarles que estoy todos los días aquí en Eco Radio 1400 kHz a las 15 horas con Auto Sport, junto a Chuparriola, Echabrandes, Pacho Marzano, Pedro Palomino y el apoyo de especialistas como Ramón Ferreiros, Neto Yohamosh, Lucho Fischer, todos ellos con Auto Sport. De lunes a viernes, 15 horas, con las principales informaciones del mundo motorizado en Eco Radio, tu nueva alternativa en los deportes. Pon
Dale alas a tus sueños. Estudia en la Universidad Alas Peruanas. Hasta 27 carreras profesionales. Ingeniería industrial, ingeniería electrónica, ciencias de la comunicación, obstetricia, educación, ciencias del deporte, ingeniería aeronáutica y muchas más carreras esperan por ti. Estudia en la universidad más grande del Perú. Universidad Alas Peruanas. Ingresa a uap.edu.pe o síguenos en Facebook Universidad Alas Peruanas. Hola amigos, les habla Raúl Maraví para invitarlos a sintonizar diariamente de 8 a 10 de la mañana por Eco Radio, Super Deporte, que les presenta noticias, comentarios, entrevistas e informaciones del deporte nacional e internacional, con el más selecto equipo de periodistas profesionales. Porque si lo dice Super Deporte, póngale la firma. Amigo miembro de nuestras gloriosas Fuerzas Armadas, la cooperativa Alas Peruanas ofrece una gama de préstamos a bajísimos intereses. También contamos con servicios de hospedaje en sus hostales, Granada y Virreyes, beneficio de previsión social, colegios, institutos, convenio con instituciones de prestigio, CEPRE-UAP y la Universidad Alas Peruanas, a nivel nacional y su modalidad a distancia. ¿Aún no eres socio? ¿Qué estás esperando? Ven e inscríbete y goza de nuestros servicios y beneficios. Visítanos, Girón Pachacútec 2052 Jesús María, a media cuadra de la esquina Salaverry y San Felipe, y en provincias con nuestros delegados a nivel nacional. Visita nuestra página web www.alaspe.pe. Continuamos con su programa En Compañía del Saber. Tenemos hoy al doctor Israel Moreno Chunga, que es actualmente docente de la Universidad Alas Peruanas de la Escuela de Medicina Humana, y estamos tocando el tema de medicina familiar y preventiva. Nos quedamos con el tema de que cómo el médico familiar es que orienta a la comunidad, ¿no?, en estos casos de problemas frecuentes que se presentan, ¿no? Y mi pregunta sería, doctor, ¿qué factores en el estilo de vida afectan de manera negativa a la salud de los adultos? Bueno, no solamente, digamos, va a ser a la salud de los adultos, sino si ya cuando se trata de una familia también indirectamente va a tener un efecto colateral hacia los componentes de la familia. Podemos hablar, por ejemplo, del tabaquismo, ¿no? Mamá que fuma, papá que fuma. Resultado, niño que fuma, ¿no? Entonces, el alcoholismo, otra de las grandes malestares dentro de la familia también. Mamá que toma, papá que toma, niño que es un bebedor en potencia, un alcohólico en potencia. Pero de estos que van a producir enfermedades de tipo orgánica, dentro de ellos tenemos, por ejemplo, el cáncer, ¿no? Cáncer a través del tabaquismo, que es otro de los que va en aumento, ya hemos hablado hace poco, ¿no? Cáncer al riñón, cáncer al pulmón, etcétera. Y también las enfermedades cardíacas, ¿no? Las enfermedades cardiovasculares es otra de las que se está incrementando. La obesidad, ¿no? Da como producto pues este tipo de enfermedades. Pero la obesidad no solamente empieza pues a veces en la etapa adulta, ¿no? Empieza también muchas veces desde los niños, con una, digamos, entre comillas, una mala nutrición de las madres a los niños, ¿no? No hay un control de peso en relación a los niños. Es decir, piensa que la madre, mientras más peso tenga muchas veces el niño, está mucho más saludable, más sano, ¿no? Y eso hay que verlo muchas veces pues con lupa, ¿no? Que no es así. El niño tiene que tener un control de peso conforme va desarrollando. Entonces ahí las enfermedades orgánicas muchas veces se van preparando desde la niñez. Por ejemplo, un niño obeso, podríamos decirle así, dentro de una familia diabética, pues imagínese, ¿no? Entonces, eso es un problema.
Otro problema que se encuentran dentro de las familias y que estamos viendo con mucha frecuencia y nos da pena que en nuestro país esté pasando esto, es el maltrato familiar. El maltrato. Así es. ¿No? Y esto ya está escapando a lo que se veía antes. Maltrato a la mujer, maltrato al niño. Al anciano también, ¿no? ¿No? Los hijos maltratan a sus propios padres. Así es. Consecuencia, muchas veces enfermedades de tipo psiquiátrico, empezando con problemas psicológicos. Es decir, hay una serie de factores que van a estar presentes para la aparición de algunas enfermedades. Entonces, acá viene pues la intervención del médico de familia, ¿no? Tratar de prevenir la aparición de esto cuando se ven estos factores negativos dentro de una familia. En este caso de violencia familiar, ¿el médico cómo actúa? Hablando con la madre, empezando desde... ¿Los aconseja o qué? Tiene que empezar con una orientación, donde no solamente va a intervenir él. No piense que muchas veces el médico familiar, pues él ya lo sabe todo, ¿no? Él tiene tiene que trabajar en equipo, ¿no? Sí. Un equipo con psicólogos, con asistentes sociales, ¿no? En muchos de los casos con la policía, ¿no? Y ustedes están viendo y le hemos visto muchas veces a través de los diferentes medios de comunicación los resultados de los maltratos. Muertes. Ha incrementado, ¿no? Ha incrementado terriblemente. Pero, ¿por qué no se pudo prevenir? Muchos factores hay, ¿no? Y nos encontramos el inicio, el médico puede encontrar el inicio, pero los resultados muchas veces son impredecibles. ¿Usted cree que debería haber campañas unas campañas más en el año? Deberían haber campañas más seguidas acerca de lo que es la prevención en las familias, ¿no? Cómo se trabaja con el médico familiar. Ajá, familiar. ¿Cómo es que la familia puede trabajar con el médico? Acá viene una de las cosas muy importantes para la cual tiene que estar preparado el médico de familia para actuar en campañas. Uno, ¿no? Acá tiene que tener él una formación de líder para poder sacar adelante una campaña. Número uno. Y dos, educación. Pero ¿a quién educamos? ¿Solamente a la familia? No, la educación va a ser para todos en general, a la comunidad. Y cuando hablamos de comunidad, no solamente hablamos a la familia, sino hablamos, por ejemplo, al sector educación, al sector policial. ¿Por qué el sector policial muchas veces no actúa? Ustedes han escuchado muchas veces decir, bueno, mi esposo me ha pegado a mí 2, 3, 4 veces, yo he ido a hacer la denuncia. Claro, y los policías no me han hecho caso. Porque ellos esperan, ¿no? De que la mujer esté como más golpeada, con el brazo roto. Pero nunca nos dan una respuesta. Tan graves. Así es, ¿no? ¿No? ¿Y por qué no nos dan una respuesta? ¿No? Porque no hay nadie que se les enfrente o digamos que le diga, y lo que estás haciendo está mal. Entonces, claro, en vez de apoyar, están como que apoyando educación, al maltrato, ¿no? Acá, el médico familiar tiene que hacer también campañas en educación. ¿No? Como ustedes verán, es un trabajo bien arduo que tiene el médico familiar. Por lo tanto, su preparación también tiene que ser una de las más buenas para que pueda salir al frente. Porque, como vuelvo a repetir, hay diferentes tipos de pensamientos dentro de una comunidad. Lo pueden ver con buenos ojos o con malos ojos. Así es, ¿no? Claro. Aparte de también que el médico familiar se encarga mucho de lo que es la salud, lo que es tanto lo psicológico, ¿en qué otras cosas más se abarca, se especializa, ¿no? Ya. ¿Qué cosas más trata el médico familiar? Ya, el médico familiar, aparte de toda su preparación que tiene que tener muy buenas relaciones, ¿no? Lo hablo por experiencia, con instituciones especializadas, para que cuando las personas que han sido diagnosticadas, digamos, vamos a poner un ejemplo, con un mal cardíaco, sea recibido y sea atendido a donde va a ser derivado. Porque muchas veces lo detectamos,
O sea, se le detecta al paciente, se le manda al centro especializado. Bueno, no hay consulta hasta de 4 meses, no hay consulta hasta de 3 meses. Y esas cosas retardan también, ¿no?, la atención, y la enfermedad sigue prosperando. Y doctor, hoy en día con el avance de la tecnología, ¿usted cree que el médico de familia también tiene que tener mucha relación con los avances tecnológicos? Por supuesto, los avances tecnológicos son de gran ayuda, ¿no? Por ejemplo, pues en las charlas, en las campañas, la tecnología nos va a ayudar bastante. Y esto es lo que yo he visto, por ejemplo, que le estaba comentando en Moche, ¿no? En Moche, por ejemplo, la atención es en un centro de salud, y ya inmediatamente en la central de salud conocen todo. Saben la cantidad de casos que se están presentando, saben la cantidad de atenciones que hace el médico, saben los diagnósticos. Yo me quedé pues admirado, pues, que de la capital de Trujillo a Moche pues hay media hora, y todo esto hay en Moche. Pues, y acá en Lima yo no lo he visto, ¿no? Claro. Y es ahí donde usted bien nos indicó, donde se especializan, ¿no? Mayormente, y hay creo que una universidad. Hay una universidad en hay Trujillo. La especialidad de medicina familiar, ¿no? Acá, digamos, también existe la especialidad. Lo que sí hay que tener en cuenta, y ojalá que, bueno, pues cambie la situación y los médicos de medicina familiar salgan realmente a hacer trabajo para el cual han sido especializados. No digo que son todos, pero sí un gran porcentaje hacen asistencial, ¿no? Lo que no debería hacerse. ¿Y por qué usted cree que existe esos casos de que no hay muchos médicos familiares? ¿Podría ser por la falta de ayuda del Estado, del Ministerio de Salud? Claro, refiriendo a esa pregunta, ¿cuánto es que me cuesta de repente ir a una consulta con un médico familiar? Mire, el médico familiar cuando llega, pero ahí no hay cobro de consulta, porque es parte del trabajo. Es decir, a mí me pagan por llegar a la casa y ver a la familia. Ahí no tiene que ver, al menos yo no he visto que les pagan un ticket ni nada de esa cosa. Cuando llegan al centro de asistencia como referencia, ahí van a tener que pagar su ticket, van a tener que pagar de repente los exámenes. Pero particularmente donde yo he ido no he visto eso, ¿no? Claro, y reiterando la pregunta, usted nos puede explicar si existe el apoyo del Ministerio de Salud o del Estado en los casos de los médicos familiares, de formarlos más, de que haya un incremento, realmente que más egresados no se dedican a esta especialidad en el Perú. Bueno, realmente sería bueno que se incremente acá en nuestro país. Actualmente no conozco mucho el número de plazas que hay, pero sí sé que hay una buena cantidad, anteriormente, en los años anteriores, buena cantidad de especialistas de medicina familiar, ¿no? Lo que yo comentaba era lo siguiente: cuando se gradúa un policía, ¿a dónde sale? Ya tiene su plaza destinada, ya tiene dónde va a trabajar, ya tiene el sueldo que va a ganar. Un fijo ya, por decir, ¿no? ¿Por qué no se hace lo mismo con los médicos, al menos la parte preventiva, ¿no? La parte familiar. ¿Por qué no les ubican su plaza y qué lugares para él, dónde va a ir a trabajar, cuáles van a ser sus funciones dentro de una comunidad? ¿Ustedes no creen que eso sería bueno? Eso sería como un tipo de una forma de motivarlo, ¿no? Y ayudarlo. Y, ojo, prevenir. También. ¿No? Es decir, sería el primer bloque, ¿no? O la primera instancia que tendrían que saltar las personas para llegar a un centro de segundo, tercer o cuarto nivel. Pero ya tenemos algo, ¿no? Entonces, ese sería ya algo, una cuestión política, donde yo pienso que algunas autoridades deben estudiar bien estos casos de los médicos familiares, que están muy preparados, muy bien preparados, y deben salir a hacer su función. ¿Pero dónde? Donde se les necesite, ¿no? Muchas veces hay necesidad de especialistas, tampoco lo podemos negar, sí hay, pero también deben estar ubicados en lugares donde se les necesita.
en un lugar donde realmente lo necesite, donde él pueda ejercer lo que sabe, ¿no? Claro, lo que es su preparación académica, ¿no? Claro, entonces exactamente lo que usted nos trata de decir es que la plaza de trabajo para, en este caso de medicina familiar, como que está muy baja, ¿no? O sea, no hay mucha... ¿no? Generalmente van a los centros de salud, ¿no? Que es el sitio donde van generalmente, pero muchas veces cuando llegan al centro de salud pues se encuentran con una cantidad de pacientes que ellos tienen que ejercer no tanto la parte de atención para lo cual han sido preparados, sino hacer medicina asistencial. Claro, ¿no? Entonces ahí ya se pierde, Se pierde para lo cual han sido preparados, ¿no? así es, ¿no? Ya se va como que en otro rubro, otra Así rama. es. Existe también la Sociedad Peruana de Medicina Familiar, ¿verdad? Si nos explica más o menos acerca de ¿De qué esta trata? organización. Bueno, acá en nuestro país existe la Sociedad Peruana de Medicina Familiar y Comunitaria, ¿no? Donde más o menos he leído que reclutan ¿no? a médicos, ¿no? familiares, y ahí es donde prácticamente le dan una bolsa de trabajo, ¿no? Los ayudan a que ellos puedan seguir con esta carrera y puedan ser y trabajen de esta especialidad, ¿no? Claro, vuelvo a repetir, lo importante es que cuando este tipo de médicos salgan al trabajo ya tengan una plaza segura para el lugar donde se necesita. No es lo mismo que un cardiólogo que sí tiene que estar en un lugar donde, ¿qué le puedo decir? Pueda ejercer su especialidad, donde tenga todos los instrumentos, toda la tecnología de avanzada para poder tratar este tipo de casos. Muy diferente al médico de medicina preventiva, que sí es bien cierto, debe conocer, tener todos los conocimientos de especialidad para prevenir y derivar, ¿no? En cambio, el otro, que es un especialista, tiene que tener tecnología de avanzada. Por ejemplo, el tratamiento para un cáncer, no lo va a hacer el médico de medicina familiar, pero sí lo puede prevenir. Sí puede encontrar los factores que pueden producir la enfermedad. Como hemos conversado con el cáncer, como hemos conversado con la diabetes, hemos conversado con la hipertensión. Y si en caso es que la persona, el paciente ya tenga la enfermedad, por decir, porque no lo previno antes, eso va ya, ya va con la ayuda de un especialista, ¿no? El médico ya lo orienta. Así es. Y es más, puede hacer el seguimiento para evitar las complicaciones que pueda tener ese tipo de paciente. Es por eso que se dice que existe la relación entre el médico familiar, médico y familia. Y familia. Y ampliamos un poco más, comunidad. Médico, familia y comunidad. Así es, la comunidad, ¿no? La comunidad es importantísimo también trabajar con los dirigentes comuneros, ¿no? Por ejemplo, para campañas como son la campaña de vacunación, ¿no? Las campañas de nutrición, etcétera, etcétera, ¿no? Ese es importante. O sea, líder neto. Ser un líder. Y como está hablando sobre lo que es la prevención de algunas enfermedades, ¿cómo nosotros, o cómo los médicos, ¿no? ¿Cómo pueden prevenir las enfermedades que hoy en día están surgiendo? Como se dice, que es el cáncer, la diabetes, también enfermedades de pulmones, la tuberculosis, por ejemplo, que se está dando más en lo que es o el dengue. Hoy en día también el dengue en el norte, ¿no? Claro. Bueno, acá en nuestro país estamos acostumbrados, mal acostumbrados, diríamos yo, que no tomamos las medidas preventivas si no ocurren las cosas. Lo tenemos ahora poco. Si no hay desastres, no hay prevención contra la malaria, no hay prevención contra el dengue, no hay prevención contra el Zika, la chikungunya, etcétera, etcétera. ¿Ha tenido que pasar una desgracia? Claro, siempre para esperamos tomar al medidas último preventivas, momento, ¿no? Cuando ya ocurren las cosas. Entonces, no estamos previniendo. O sea, la información de prevención tampoco no solamente abarca salud. Es otro gran error que tenemos. Abarca también, ¿no?, a los dirigentes comunales, que tienen que hacer o saber que ellos tienen derechos también a ejercer, ¿qué le puedo decir?, presiones sobre ciertas autoridades para que se cumpla la parte preventiva. Claro. ¿No? Y doctor, ¿usted cree que también debería ver un poco más de apoyo por medio de los medios de comunicación con ese tema? Los medios de comunicación siempre han jugado un medio importante, eso es indudable. Pero, ¿lo hacen con la parte preventiva? ¿Ustedes no. creen que
vamos a poner un ejemplo simple, que muchos de los obreros tienen tiempo para leer un periódico, o tienen tiempo para llegar a su casa y ver noticias. No, porque los medios de información no nos dan muchas veces eso. ¿Qué es lo que nos dan? Otras cosas menos eso. Farándulas, fútbol, ¿no? Y otras cosas, bueno, que no se puede mencionar, pero de eso nos llena. Y eso también es algo que en el cual los medios de comunicación deben apoyar, ¿no? ¿Alguna vez un medio de comunicación ha salido así a repartir boletines a alguna comunidad para manifestar a través del escrito cómo se previenen algún tipo de enfermedades? No, realmente no, porque creo que les interesa un poco más otros temas que hablar de salud. Le da en menos casos, interés. ¿no? Entonces debería ser también parte, como dijimos hace un momento, la relación del médico, familia y comunidad. También deberían ahí trabajar los medios de comunicación y también deberían haber campañas de repente desde el colegio, ¿no? Eso es importante. Acá podemos hablar sí de eso, ¿no? Le comento, en nuestra universidad... Sí, claro. Para que nos siga ampliando el tema y nos siga comentando, vamos a ir al último corte comercial y vamos a regresar con este tema que está muy interesante, que es de la medicina familiar y preventiva. Tenemos hoy al doctor Israel Moreno Chunga, que es actualmente profesor de la Universidad Alas Peruanas de la Escuela de Medicina Humana. Si nos quieren seguir en la transmisión en vivo, estamos en Facebook, en Eco Radio y también por la www.ecoradio.p. Ya regresamos. Tu futuro debe ser el mejor. Empieza a vivir tu profesión en el Instituto Superior Alas Peruanas, donde hacemos la diferencia. La mejor calidad educativa de acuerdo a los más modernos sistemas de enseñanza modular, los mejores profesionales y tecnología a tu servicio. Administración, marketing, informática y contabilidad. Somos los mejores. Instituto Superior Alas Peruanas. Calle Antequera 110, altura de la cuadra 29 de la Avenida Arequipa. Vive una nueva experiencia educativa. Hablemos de todo y de nada. Mr. G y el Guacho con invitados, entrevistas, regalos a través de los 1400 de la amplitud modulada de Eco Radio. Síguenos online. Búsquenos en www.ecoradio.p. Ponle alas a tus sueños. Estudia en la Universidad Alas Peruanas. Hasta 27 carreras profesionales. Ingeniería industrial, ingeniería electrónica, ciencias de la comunicación, obstetricia, educación, ciencias del deporte, ingeniería aeronáutica y muchas más carreras esperan por ti. Estudia en la universidad más grande del Perú. Universidad Alas Peruanas. Ingresa a uap.edu.pe o síguenos en Facebook Universidad Alas Peruanas. ¿Quieres saber quiénes tienen los récords en atletismo, ciclismo, judo, esgrima, tiro, natación, badminton? Escucha Récord. Todos los sábados a las 11 de la mañana llega Patrick Espejo y un gran equipo profesional que nos informa sobre todas las disciplinas deportivas. Récord está aquí en Eco Radio, tu mejor alternativa para vivir el deporte. Amigo miembro de nuestras gloriosas Fuerzas Armadas, la cooperativa Alas Peruanas ofrece una gama de préstamos a bajísimos intereses. También contamos con servicios de hospedaje en sus hostales, Granada y Virreyes, beneficio de previsión social, colegios, institutos, convenios con instituciones de prestigio, CEPRE-UAP y la Universidad Alas Peruanas, a nivel nacional y su modalidad a distancia. ¿Aún no eres socio? ¿Qué estás esperando? Ven e inscríbete y goza de nuestros servicios y beneficios. Visítanos, Girón Pachacútec 2052 Jesús María, a media cuadra de la esquina Salaverry y San Felipe, y en provincias con nuestros delegados a nivel nacional. Visita nuestra página web www.alaspe.pe. Bueno,
amigos, continuamos en su programa En Compañía del Saber. Tenemos hoy al doctor Israel Moreno Chunga, que nos está hablando acerca de la medicina familiar y preventiva. Antes de ir al corte comercial, nos iba a comentar sobre cómo se prepara un estudiante de la Universidad de las Peruanas en la especialidad de medicina comunitaria, ¿no? ¿De qué se encarga? ¿Qué estudia? Bueno, en la universidad, dentro de la malla curricular que tenemos para los estudiantes de medicina humana, existen pues los cursos de medicina comunitaria. Y estos cursos son importantes porque al alumno se le pone en contacto directamente con la comunidad, donde ellos tienen que ejercer un trabajo preventivo y un trabajo de investigación, ¿no? Esto prepara al joven para que vea dos aspectos, los aspectos, digamos, psicológicos, o sea, la reacción de las personas cuando ellos llegan, ¿no? Poder ellos estar preparados para enfrentar a diferentes tipos de pacientes, porque no todos los pacientes son iguales, ¿no? Entonces, los jóvenes ahí van conociendo poco a poco cómo son las reacciones de las personas. Número uno. Número dos, las necesidades que tienen las personas en una comunidad. Y cómo estas necesidades muchas veces hacen que aparezcan enfermedades que realmente se pueden prevenir, ¿no? Como, por ejemplo, no existen los servicios pues de agua, desagüe como lo tenemos acá, ¿no? En muchos lugares. Entonces, ellos, al darse cuenta de eso, también se van humanizando. Claro. Es parte importante de la carrera. Viven la realidad. Así es, viven la realidad. Tal vez de aconsejar a estas a la comunidad la falta las necesidades que ellos tienen, y tal vez como nosotros, ¿no?, los estudiantes, sabemos un poquito más de algunas cosas, orientarlos más y ayudarlos a realmente que no les afecte mucho esta necesidad, ¿verdad? Claro. Entonces ellos tienen ese contacto directo. Es una preparación que ellos llevan porque es necesario que dentro de la carrera conozcan cuáles son las necesidades y la realidad de nuestro país. No en todos los lugares que podemos decir es igual. Hay lugares que necesitan más que otros, ¿no? Y nosotros lo llevamos generalmente a muchos lugares donde sí se necesita este tipo de atención. ¿Cómo en qué lugares más o menos? Bueno, nosotros tenemos podemos ir a las comunidades de Comas, ¿no? Coyique, ¿no? Que ahí ellos van a hacer sus estudios muchas veces de investigación. Entonces, y eso es importante, vuelvo a repetirle. Entonces la preparación de ellos no es solamente del tiempo de vista académico, también es social. Es una preparación completa. Completa, así es, ¿no? Donde el estudiante, bueno, entra con una mentalidad de repente, pues, de que a quererse ser rico la noche a la mañana, ¿no? Y no es así porque nuestra realidad es diferente. Está bien, todo el mundo cuando hace una profesión, pues, claro, tiene esa sensación de estar mejor económicamente, todos la tenemos, claro, pero a veces nuestra realidad es muy diferente, ¿no? Y es por eso que a veces algunos personas optan por especializarse en otras carreras, ¿no? Como que más, por ejemplo, en obstetricia, pediatra, que realmente son como que especialidades que mayormente hay una amplia plaza de trabajo, ¿no? En los hospitales, claro, y son clínicas. Diferentes. Las otras son netamente asistenciales, ¿no? Y las otras son netamente preventivas. Es decir, mientras estos médicos trabajamos para que no existan enfermos, bueno, las otras especialidades esperan enfermos, ¿no? Claro, claro. Entonces, los médicos o los futuros médicos que se preparan en la Universidad Las Peruanas son los que viven, como nos dice, la realidad más de cerca, porque se van a esos lugares donde realmente necesitan de ellos, ¿no? Y ellos trabajan en conjunto. Claro. O sea, son preparados bajo todo punto. Por eso le digo, asistencial es una de las cosas. La otra, la parte humanística, que van ellos directamente a la comunidad, ¿no? Y hay una parte también en la cual ellos van preparados también, y los preparamos, que es en la parte de la ética. La ética. Porque no hay que olvidarnos que el respeto que se debe tener a la persona es importantísimo, ¿no? A la familia. Así es. ¿No? Los valores. Los valores. ¿No? Y claro,
terminamos con todo lo que es la bioética, o sea, también la parte legal para el respeto a la vida. Entonces, ellos tienen ese tipo de preparación, ¿no? Entonces, el estudiante de medicina humana sale netamente preparado para ejercer lo que, para lo cual él ha sido preparado, para lo que es la medicina preventiva. Claro, entonces, usted invitaría a esos de repente estudiantes que no saben dónde estudiar la carrera de medicina humana, que se preparen y la estudien con toda confianza en la Universidad de Las Peñas. Claro, es una opción más que tienen ellos, ¿no? Para tener otro tipo de universidad que escoger también. Bueno, yo los invito, ¿no? a que ellos vayan y visiten nuestra facultad. Ahí, bueno, pues yo soy profesor de ahí, en la cátedra de la Facultad de Medicina, ¿no? Ya. Así es. Claro, ha sido un gusto tenerlo hoy en el programa, ha sido un tema muy interesante. Esperemos volver a tener en otra oportunidad al doctor Israel Moreno Chunga, esperemos volver a tenerlo en otra oportunidad para que nos siga hablando otros temas también que abarca la medicina. Y muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, gracias. amigos, llegamos una vez más al final de una edición más del programa En Compañía del Saber. Mañana no se olviden sintonizarnos de 2 a 3 de la tarde por los 1400 AM de Eco Radio. Esto fue En Compañía del Saber. Información educativa, de salud y cultural a tu alcance. En Compañía del Saber. Una ventana abierta con la información que hacía falta en la radio. En Compañía del Saber. Como siempre, por los 1400 de Eco Radio. Te entretiene, te acompaña, se escucha mejor.